Repito, es algo muy vital, importante en nuestras vidas, así como ustedes y yo literalmente no podemos vivir sin el aire. Así debería de ser la vida del cristiano, que no pueda vivir sin la oración. Así como no podemos vivir sin el alimento, así debería ser también nuestra vida, no poder vivir sin la oración. Amén. Así que en el nombre de Jesús yo voy a hablarles en esta hora. Bueno, voy a empezar a hablarles porque definitivamente no me va a dar tiempo a hablarles de todo lo que quisiera hablarles, pero en su momento lo vamos a hacer. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de oración. Amén. El día de hoy, por lo menos, les voy a mencionar 13 diferentes tipos de oración que aparecen en la Biblia, pero estoy 100% seguro de que si seguimos escudriñando vamos a encontrar más tipos de oración. Amén. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Amén. Padre bueno, Dios todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por esta hermosa reunión, Señor, que tú nos permites en esta oportunidad de poder estar acá con cada uno de tus hijos por estos medios. Señor, yo los bendigo sus casas, bendigo sus trabajos, bendigo sus cuerpos, Dios todopoderoso, bendigo su ser integral, su vida espiritual, Padre bendito, con la firme convicción de que el consejo de tu palabra, Señor, no volverá a ti vacío, sino que antes bien cumplirá ese bendito propósito por el cual tú nos has reunido este día, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias por ahí, mis amados hermanos, los invito a que puedan abrirlas. Si no las tienen por ahí, pues les va a tocar creerme, ¿verdad?, lo que les voy a decir, mis amados hermanos. Y en su momento, si me recuerdo, ¿verdad?, como siempre les digo, a veces se me olvida, les puedo enviar la presentación ahí al grupo, ¿verdad?, para que ustedes puedan leer ahí y tener el tema presente de todo lo que yo les voy a hablar y a la vez corroborar lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, repito, vamos a hablar de los tipos de oración, amén, y a la vez a demostrar también, mis amados hermanos, la importancia, la vitalidad de la oración, amén. Entonces, vean, empecemos. Dice Mateo capítulo 26 y versículo 41. Repito, Mateo 26, 41. Si durante el desarrollo del tema, mis amados hermanos, hay algo que no logren escuchar, sin pena, ¿verdad?, pueden habilitar su micrófono y preguntar. Si al final del tema igual tuvieran alguna duda, de igual forma, sin pena, pueden habilitar su micrófono y preguntar también. Amén. Así que dice la Biblia, repito, en el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 41, escuchen lo que dice. Velad y orad. Veamos claramente lo que dice acá. Para que no entréis en tentación. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces acá nos damos cuenta, mis amados hermanos, hay por lo menos unas 4 cosas, por lo menos, repito, importantísimas acá, vitales en relación a la oración y a lo que tenemos que hacer, que ustedes y yo tenemos que ponerle mucha atención. Número 1 dice que tenemos que velar. Amén. Cuando habla de ese velar, mis amados hermanos, nos está hablando de estar, pues, literal y espiritualmente hablando, despiertos. Amén. Miren, pues, la Biblia dice de que cuando nuestro Señor Jesús venga, mis amados hermanos, para mucha gente, lo aclaro, no para nosotros los que estemos velando, en la venida del Señor será, mis amados hermanos, como ladrón. Amén. En la noche, para muchas personas, ellos son los que no estén velando. Pero nosotros, mis amados hermanos, que sí estemos velando, entonces la venida del Señor no nos sorprenderá como ladrón en la noche, porque la Biblia dice, ¿verdad?, de que si el padre de familia supiera que el ladrón, mis amados hermanos, va a venir, estaría preparado, velando, esperándolo. Amén. Entonces, si ustedes y yo estamos velando, la venida del Señor no nos sorprenderá como ladrón, porque ¿a quiénes va a sorprender la venida del Señor como ladrón? A aquellos que estén dormidos, porque normalmente
cubrimos nuestras casas con la sangre de Cristo. Pero cuando los ladrones, mis amados hermanos, entran a robar, la mayoría lo hacen o cuando la gente no está en casa o cuando la gente está dormida. Y cuando llegan a casa o cuando se despiertan, pues se dan cuenta de que X o Y cosas les hacen falta, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso esto es importantísimo, que juntamente con el velar, o sea, estar despierto, estar pendientes, no solamente saber de que Cristo pronto viene, mis amados hermanos, sino vivir de tal forma. Amén. Casi siempre pongo este ejemplo en relación a esto, mis amados hermanos, de que si a ustedes y a mí, algún familiar que viene del extranjero nos avisara de que va a venir, de que va a llegar a nuestra casa, yo creo que ustedes y yo lo primero que hacemos definitivamente es prepararles un lugar, mis amados hermanos, para que vaya, para que duerma, ¿verdad? Para que se hospede ahí. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando un familiar nos avisa de que va a venir, ustedes y yo nos preparamos para recibirlo. Amén. A algunos, mis amados hermanos, yo les he dicho, hermanos, pongámonos de acuerdo, les he comentado para poder hacer un almuerzo, pero nos avisan cuando pueden llegar para estar preparados y recibirlos. Amén. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque definitivamente, ¿verdad? Si a uno lo agarran por sorpresa, mis amados hermanos, probablemente, imagínense si nos agarran por sorpresa en la mañana sin avisar. Normalmente todos nosotros cuando nos despertamos en la mañanita, ¿verdad? No estamos ni bien vestidos, ni el rostro, estamos... No sé qué palabra utilizar, pero espero darme a entender. O sea, definitivamente nos sorprenderían, ¿verdad? Pero si nos avisan, llego a mediodía, ustedes y yo nos levantamos temprano, nos preparamos y estamos a la espera de que aquella persona pues llegue, ¿verdad? Pues de igual forma, mis amados hermanos, tenemos que saber de que si yo voy a estar velando, voy a estar sabiendo de que Cristo pronto viene, pero también preparado, con la firme convicción de que si Él decidiera venir en este momento, yo no solamente lo estoy esperando, sino que también estoy preparado. Amén. Hay un corito, no sé si ustedes lo sepan, si lo hayan escuchado por acá, pero mi hijo Adonai y Mercy también lo han estado cantando mucho en estos días. Y el corito más o menos dice así, dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con el alma. Y luego sigue diciendo: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, dice: yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, dice: yo le alabo con el alma. Y si me llegara a faltar el alma, entonces dice el corito, es que ya me fui con él. Y ya le digo, Adonai lo ha estado cantando y Mercy también lo cantan mucho, mis amados hermanos, y definitivamente, ¿verdad? Parte de ese proceso es que nuestra alma se vaya con el Señor. Te les digo esto, ¿por qué? Porque tenemos que estar velando, pero claramente lo leímos juntamente con el velar y estar preparados. Ustedes y yo tenemos que orar, orar y orar y orar y orar. Amén. La Biblia habla, ahí vamos a ver algunas citas, otra cita, de que tenemos que orar en todo tiempo, de que tenemos que orar sin cesar. Y literalmente, ¿verdad, mis amados hermanos? Ustedes y yo entendemos de que no puedo yo pasar orando todo el tiempo, entiéndase, postrado, encerrado en mi habitación, porque así la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero sí puedo estar conectado espiritualmente hablando todo el tiempo, mis amados hermanos, con el Señor Jesús en comunión. Puedo tener mi momento devocional, puedo tener mi momento de intimidad con el Señor. Y por ejemplo, yo les comentaba la otra vez que uno de los lugares en donde yo oro más es cuando voy en la moto, porque en la moto, mis amados, ¿qué tengo que hacer? Nada más que saber a dónde voy, pero todo ese tiempo se le llama un tiempo muerto, que literalmente no estoy haciendo nada, ¿verdad? Pero sí voy hacia algún lugar, entonces aprovecho ese lugar, ¿para qué? Para poder orar.
ese no es un momento definitivamente en el cual la Biblia dice que cuando nosotros oremos, entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta atrás de nosotros. Ese es un momento de intimidad. Entonces ustedes y yo pudiéramos pensar entonces en la moto, en el vehículo, en el trabajo, ¿no puedo orar? Claro que sí. Se puede orar, mis amados hermanos, pero otro es el momento de intimidad, cuando yo cierro la puerta de mi habitación y me pongo a orar. Entonces les menciono esto, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad, espiritualmente hablando, de poder estar conectados espiritualmente hablando con el Señor en todo tiempo, y una de las formas es la oración. Amén. Entonces dice acá, velar y orar, pero miren la importancia de esto. ¿Para qué nos dice que tenemos que velar? ¿Para qué nos dice que tenemos que orar? Dice claramente acá, para que no entréis en tentación. Yo creo, mis amados hermanos, que si ustedes y yo mencionamos un poquito de la tentación, sin lugar a duda, todos y cada uno de nosotros en más de algo hemos cometido pecado, hemos caído en tentación, y la tentación pues al caer nos lleva al pecado, mis amados hermanos. Entonces tenemos que estar ustedes y yo, como lo dice, velando y orando. Si lo vemos de la otra forma, si yo dejo de velar, entiéndase, dejo de esperar al Señor, dejo de vivir preparado y dejo de orar, entonces lo que va a venir es que, claramente lo dice ahí, para que no entréis en tentación. Cuando escuchamos esto de la idea de la tentación, como se lo decía, la Biblia habla, mis amados hermanos, que cuando el Señor Jesús fue tomado por el Espíritu, dice, para ser llevado al desierto, para ser tentado. Amén. Te dice la Biblia ahí que se le acercó el tentador y lo primero que le dijo fue, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Amén. Y la Biblia dice que le dijo esto después de que había pasado, mis amados hermanos, 40 días y 40 noches de ayunando. Y la Biblia lo dice claramente ahí. Y después de este tiempo tuvo hambre. Y qué casualidad, ¿creen ustedes que se le acerca el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Cualquiera de nosotros, mis amados hermanos, con hambre y se nos presenta la oportunidad de comer, comemos. Y ese es uno de los graves y grandes problemas, mis amados hermanos, del por qué es que el cristiano no solamente entra, sino cae en la tentación. La respuesta es muy clara y muy sencilla, porque ha dejado de velar. Ha dejado de esperar la venida del Señor, y la Biblia dice, mis amados hermanos, que el que espera la venida del Señor, que el que espera el regreso del Señor, a sí mismo se santifica. Pero si yo dejo de esperar la venida del Señor, no voy a poder santificarme, no voy a poder consagrarme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no tengáis su venida por tardanza. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, les hablo por mí, desde que yo era un niño estoy escuchando Cristo pronto viene, Cristo pronto viene, y uno pudiera pensar en su carne, ¿verdad? En su humanidad. Pero si desde que mi abuelita estaba viva dicen que Cristo pronto viene, ya mi abuelita se fue y no ha venido, entonces no va a venir. Eso es tener la venida del Señor por tardanza. Y por eso es la importancia de que yo esté orando y orando cada vez, mis amados hermanos, que pueda. Y escúchenme lo que voy a decir. Y aun cuando no pueda, también orar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que ustedes y yo nos mantengamos fuera. Porque si escucharon bien, dice, para que no entréis en la tentación. Entonces va a hacer que nos mantengamos fuera de la tentación. Y cuando la tentación venga, si ustedes y yo nos mantenemos orando, simple y sencillamente no le vamos a hacer caso. Vamos a poder entender, vamos a poder discernir, esto es una tentación, y no vamos a entrar y no vamos a caer. En alguna oportunidad alguien, no sé si esto fue real, el asunto es que yo lo leí, ¿verdad? De que había un hombre, de que él tenía 2 perros y los perros los tenía para pelea, ¿verdad? El asunto es que él siempre apostaba y siempre sabía qué perro ganaba y siempre ganaba. En alguna oportunidad el hijo le pregunta que cómo hacía él para saber siempre qué perro iba a ganar.
Entonces le responde y le dice, mira, esto es bien simple y sencillo. Los perros pelean los fines de semana. Entonces le dice, durante toda la semana alimento bien a uno y al otro le doy solamente agua. Entonces el que está bien alimentado está fuerte y el que está solamente con agua está débil. Entonces cuando ya viene la pelea de los perros, yo sé qué perro es el que tiene fuerza y ese es el que gana. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque luego la cita dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces nos pasa lo contrario, de que la carne está fuerte y el espíritu está débil. ¿Por qué? Por eso les colocaba el ejemplo de los perros, ¿verdad? Porque tendríamos que analizar durante la semana. Lo voy a decir así. ¿A qué perro es al que más alimento? Bueno, tal vez no es correcto que lo diga así, pero ya lo dije, ¿verdad? Durante la semana, ¿a quién es el que más alimento? ¿Alimentaré más mi espíritu o alimentaré más la carne? Si durante la semana con vela y oración yo he estado practicando eso, entonces durante la semana mi espíritu va a estar fuerte, y cuando quiera manifestarse la tentación y la carne, que unirse para que me hagan caer en tentación, simple y sencillamente no se podrá. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando estoy bien. Mas sin embargo, si durante la semana, mis amados hermanos, le hemos dado más rienda suelta a la carne y hemos dejado de orar y muchas cosas más, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando venga la tentación, pues es lógico, mis amados hermanos, que muchos cristianos cedan, muchos cristianos caigan. ¿Por qué? Porque la carne está, mis amados hermanos, fortalecida, está bien alimentada. Entonces, cuando viene la tentación, pues caen, ¿verdad? Y es lo que ustedes y yo tenemos que cuidar. ¿Y cómo se cuida esto, mis amados hermanos? De no estar alimentando más a la carne. Pues claramente lo dice ahí, orando. La oración, yo pretendo por lo menos mencionárselas, mis amados hermanos. Les voy a mencionar los 13 tipos, mis amados hermanos, de oración que hasta el momento he encontrado. Se los voy a mencionar en este momento y luego vamos a continuar, porque para poder mencionárselos me tengo que adelantar 3 diapositivas, porque no es lo que me corresponde ahorita, pero quiero dárselos primero. Si ustedes pueden ir anotando y lo logran anotar, está bien. Si no, no se preocupen, se los voy a mandar, mis amados hermanos, si se me olvida, pero de verdad me recuerdan, ¿verdad? Y yo se los envío. Entonces dice acá, según Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, dice que hay una oración con acción de gracias. Amén. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, hay una forma de orar con acción de gracias. Amén. Vamos a avanzar. Como les repito, si no logran anotar todo lo que voy a leer, yo se los voy a mandar y ahí lo van a tener ustedes para que lo puedan ver. Número 2, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, que hay una oración con ayuno. Amén. No es lo mismo orar con acción de gracias a orar con ayuno. Yo considero, mis amados hermanos, que hay varias formas también de ayunar, pero una de las mejores formas de ayunar es ayuno, oración y también la lectura de la palabra. Mis amados hermanos, es una de las formas de cuando yo ayuno, pues así me gusta ayunar: ayuno, oración y la lectura de la palabra. Amén. Pero vamos a seguir avanzando. Número 3, la oración de fe. Amén. Según Santiago capítulo 5, versículo 15. Número 4, oración de guerra. Amén. Esta es muy importante. Y tal vez en algún momento, mis amados hermanos, en la iglesia han escuchado a mi esposa o me han escuchado a mí, o tal vez no lo han hecho, no lo sé. Pero hay momentos en los que mi esposa o yo les decimos: hermanos, abran sus labios, vamos a orar, pero abran sus labios.
¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando se trata de una oración en relación a la guerra espiritual, perdónenme, con mucho respeto se los digo, pero el enemigo, cualquier entidad espiritual, no va a oír si yo no abro mi boca. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando vemos al Señor Jesús reprendiendo espíritus inmundos, no lo vemos haciendo señales, haciendo muecas o orando en el pensamiento, sino lo vemos claramente pronunciando, abriendo su boca diciendo: espíritu inmundo, sal de él. Amén. Entonces esto es algo que ustedes y yo tenemos que llegar a entender, de que cuando llegamos a la iglesia, mis amados hermanos, de que cuando estamos en la casa, no todas nuestras oraciones son igual. Amén. La mayoría de oraciones, lo vamos a decir así, pero con mucho respeto, que el cristiano común o el cristiano típico tiene, es una oración de: Dios, dame, bendíceme, provéeme, ayúdame, guárdame, líbrame, y todo tiene que ver con uno. Pues esta es la oración de la oveja, ¿verdad? Bendíceme, provéeme, ayúdame, guárdame. Y mis amados hermanos, está bien, yo no digo que no, porque la Biblia nos muestra de que hay un momento en el que yo puedo orar y pedir. Además, la misma Biblia dice: pide, pedid y se os dará. Amén. Pero llega un punto en el que si yo, espiritualmente hablando, voy creciendo, entonces mis oraciones, sobre todo, por ejemplo, resulta que tal vez tengo algún hijo, mi cónyuge, algún hermano, alguien que yo conozco, tiene algún problema, mis amados hermanos, y bien se sabe de que el problema no es una enfermedad. Amén. Tal vez ya se fue hasta el médico y el médico dice: usted no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ahí no basta, mis amados hermanos, una oración con acción de gracia. Ahí se tiene que hacer una oración de guerra espiritual. ¿Para qué? Para que lo que esté estorbando a mi hijo, a mi hija, qué sé yo, mi esposo, a quien sea, mis amados hermanos, pues salga y se aparte. Pero con una oración de acción de gracia definitivamente no lo voy a poder hacer. Esta es la razón por la cual tenemos, mis amados hermanos, que aprender cuáles son los tipos de oración, y por medio de la guianza del Espíritu Santo, ustedes y yo poder entender en qué momento se tiene que hacer qué tipo de oración. Amén. Entonces, la oración de guerra está en Mateo capítulo 16 y versículo 17. Sigue diciendo: la oración de confesión. Quisiera detenerme en cada una para poder darles una idea, mis amados hermanos, de cada una de ellas, pero tengo que seguir hablando de otras cosas. Al final, en su momento, vamos a aprender de cada una de ellas. La oración de confesión está en Santiago capítulo 5 versículo 16. Luego está la oración en el Espíritu, amén, que es Efesios 6, 18. Bueno, mejor continúo, no me detengo en cada una, repito. Santiago 5:16, oración de confesión. En Efesios 6:18, oración en el Espíritu. Primera de Corintios 14:2, oración en lenguas. Amén. Esta es la importancia de lo que hemos estado recalcando. Ya en su momento vamos a retomar los temas, mis amados hermanos, de los dones, porque acuérdense que ya los mencionamos, de la oración en lenguas. Y cómo poder orar yo en lenguas si no he recibido el bautismo del Espíritu Santo, si no he recibido el don de lenguas. Amén. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, esta oración está en Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 2, dice la Biblia, y esto ustedes y yo lo sabemos, de que el que habla en lenguas, en otras palabras, el que ora en lenguas, asimismo, mis amados hermanos, se edifica. Amén. Primera de Corintios 14, 12 nos habla entonces de la oración en lenguas. ¿Por qué? Porque esta oración en lenguas hace que uno mismo se edifique, pero dice la Biblia también que el que ora así, misterios habla con Dios. Misterios tales, mis amados hermanos, que con todo el Jehová los reprenda, ni el mismo Satanás logra entender o discernir. Y esto va a ser un tema que vamos a tener que explicar, la oración en lenguas. Miren, ¿por qué
es que muchas veces, mis amados hermanos, hay planes de que ustedes y yo tal vez hemos pasado orando, hay peticiones que se las hemos presentado al Señor en oración y lejos de ver que aquella petición se cumpla, se frustra, se lleva al fracaso, no se cumple. ¿Por qué? Porque hay muchas oraciones, vamos a decirlo así, que ustedes y yo las hacemos en español, en la lengua que nosotros hablamos, mis amados hermanos, y cuando ustedes y yo oramos y hablamos, la Biblia muestra que nuestras palabras son vientos, amén, y que los espíritus inmundos también pues son un soplo, ¿verdad? También son viento, y nuestras palabras, mis amados hermanos, que se quedan en el ambiente, y la Biblia dice que la lucha que ustedes y yo tenemos es contra entidades espirituales que habitan en las atmósferas espirituales, celestiales, en los vientos. La Biblia dice el príncipe de la potestad del aire. Amén. Ahí está hablando de Satanás que está en los vientos. Entonces, ¿qué pasa con muchos de nuestros planes? Llegamos, se los presentamos al Señor en nuestra lengua que el mismo Satanás, que yo lo reprenda, la logra conocer, logra saber qué estamos hablando, y por eso es que nuestros planes se frustran. Pero si ustedes y yo oramos en lenguas, son cosas, mis amados hermanos, que en nuestro entendimiento, yo sé que lo que estoy orando, pero con mis palabras estoy pronunciando lenguas, mis amados hermanos, espirituales, y Satanás no logra ni siquiera saber qué es lo que yo estoy orando en mi entendimiento, ni pronunciando las palabras. ¿Por qué? Porque él, como lo hablábamos uno de estos días, de Dios sí es omnisciente. Satanás no es omnisciente. Satanás sabe lo poco que se le fue revelado, lo poco que se le enseñó, pero Dios lo sabe todo, mis amados hermanos. La Biblia dice que si tú y yo suspiramos, Dios sabe el porqué de ese suspiro. La Biblia dice que Daniel le enviaron una respuesta, y la respuesta que dentro de la respuesta que le dan, le dicen: desde que dispusiste tu corazón a orar. O sea, ni siquiera había orado Daniel, solo dispuso su corazón, y desde que él dispuso su corazón, ya la respuesta venía. ¿Acaso no sabía Dios entonces la necesidad, la petición que había en Daniel? Claro que sí, la sabía. Y desde que se dispuso a orar, venía la respuesta. Amén. Pero ¿qué pasó? Hubieron potestades, mis amados hermanos, principados, principalmente, va a haber la redundancia, que se le opusieron a la respuesta, y por eso la respuesta tardó 21 días. Entonces démonos cuenta de la importancia de esto, de la oración en lenguas. Amén. Pero vamos a avanzar. Oración en lo secreto, Mateo capítulo 6, versículo 5. Escuchen esta oración. Oración para perdonar. Mis amados hermanos, según Marcos capítulo 11, versículo 25. Miren, esto lo hemos dicho muchas veces, al menos yo no sé ni qué cantidad de veces lo he dicho, pero el perdón, mis amados hermanos, no es un sentimiento. Amén. Es que yo no siento perdonar. Y si yo les pregunto a todos aquellos que nos han ofendido, después de la ofensa, ¿quién, humanamente hablando, va a sentir la necesidad de perdonar? Nadie. Antes bien, lo que todo ser humano siente, mis amados hermanos, es el deseo de vengarse. Es el deseo de que Dios le haga justicia a uno por lo mal que lo trataron. Y definitivamente, mis amados hermanos, la Biblia dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Imagínense si Dios obrara, mis amados hermanos, para hacernos justicia por cada vez que alguien nos ha ofendido. Saber ni cuántos hubiéramos matado ya nosotros por la falta de perdón. Entonces el perdón, mis amados hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. Pero es una decisión que yo puedo tomar cuando busco la oración para poder perdonar a aquel que me ha ofendido. Amén. Sigue diciendo acá, entonces, la oración para perdonar es Marcos capítulo, mis amados hermanos, 11, versículo 25. Amén. Luego está la oración para sanidad.
Santiago 5:16. Luego está la oración por conocimiento, Colosenses 1:9. Luego la oración sin desmayar, Lucas 18:1. Y dentro de las 13 que traigo acá, pero hay más, todavía hay más, yo sé que hay más todavía, está la oración de intercesión, que es Lucas 23:34. Por ejemplo, aquí, como les digo, yo sé que hay más. Aquí dentro de esta no traigo la oración por petición, o sea, cuando uno ora para pedir. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Amén. Entonces solo ahí ya les mencioné una más que no traigo aquí dentro de este cuadrito, mis amados hermanos, pero por lo menos ya les mencioné 13 diferentes tipos de oración, de que en determinado momento, mis amados hermanos, si yo logro entender cada una de ellas, cuando yo esté pasando X o Y proceso, amén, entonces voy a poder orar de tal forma con entendimiento. Por ejemplo, una de las que más me llama la atención es la oración de guerra, la oración en lenguas, mis amados hermanos. Bueno, todas son interesantes, ¿verdad? Pero por mencionarles algunas, amén, de que en qué momento puedo saber yo cuándo debo orar en lenguas, pues el mismo Espíritu le da testimonio, pero la Biblia también da la respuesta a esa pregunta, y de eso se trata este tema. El apóstol Pablo decía, mis amados hermanos, yo no soy como quien da golpes al aire, sino antes bien dice, someto mi cuerpo, lo golpeo. ¿Por qué sometía y golpeaba él su cuerpo? Porque él tenía un temor, mis amados hermanos. Recuérdense que él llegó a ser pues el apóstol Pablo, era perito, arquitecto de la iglesia. Amén. A él se le revelaron, mis amados hermanos, las 14 cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Y él, ¿por qué decía eso de que yo no soy como quien da golpes al aire? En otras palabras, yo no oro por orar, sino antes bien sé cómo orar, sé cómo actuar, porque no sea que siendo yo el predicador, que sea yo el heraldo, el maestro, quien les haya enseñado el camino, se los enseñe y por no someter, por no doblegar mi carne, me quede y ustedes sean salvos. Amén. Entonces ese era el temor que él tenía. Y esa es, mis amados hermanos, una de las virtudes que ustedes y yo, valga la redundancia, tenemos que tener, como lo que es la oración, para estar conscientes, mis amados hermanos, de que si yo estoy constantemente orando, es porque voy a crecer espiritualmente. Miren, yo les digo, cuando una persona ora, no hace falta, mis amados hermanos, que le diga a uno como pastor, estoy orando. No, cuando una persona ora, se sabe, se siente, se ve, les podría decir, hasta se logra oler de que hay un olor diferente en esa persona, y no es definitivamente una colonia, una loción, un perfume, sino es que hay algo diferente, mis amados hermanos, en la persona, y se sabe cuando está orando. Cuando una persona ora, definitivamente recibe revelación, porque yo no voy a orar solo porque sí, voy a orar primeramente porque amo a Dios. Amén. Voy a orar, mis amados hermanos, por alguna petición, porque le voy a estar preguntando algo, por alguna necesidad, y sea el tipo de oración que yo vaya a hacer. Recuérdense que la oración es como un diálogo que yo tengo con una persona, y dentro de un diálogo, si yo estoy solo hablando y hablando y hablando y no dejo que el otro hable, eso no es un diálogo, ¿verdad? Solamente estoy hablando yo y la otra persona nunca habla. Una de las cosas, les digo, que yo he aprendido a poner en práctica, sobre todo, mis amados hermanos, cuando entro al aposento a orar, es de que yo oro, me expreso, ¿verdad? El Señor pues me visita, y luego X o Y tiempo me quedo con la boquita callada, postrado, lógicamente, porque estoy orando, ¿verdad? Y me quedo con la boca callada, dejo de hablar. ¿Y qué me quedo? Me quedo esperando que el Señor me responda, y les digo, mis amados hermanos, Dios responde. En alguna oportunidad
Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? De uno de los que más me marcó, porque fue una de las primeras veces que yo hice esto. Estaba pasando un proceso, mis amados hermanos, de insujeción, porque para qué les voy a mentir, yo no me estaba portando tan sujeto que se diga, y yo me puse a orarle al Señor para ver si en realidad la forma en la que a mí me estaban tratando era correcta o era que el problema estaba en mí. Entonces yo le dije al Señor, bueno, háblame. Y yo oré, le presenté mi causa, ¿verdad? Y luego el Señor me habló dándome una cita, hablándome de mí. Y créanme, mis amados hermanos, yo me quedé frío, me quedé helado y algo así como que mejor, ¿para qué pregunté? ¿Verdad? Mejor no hubiera preguntado nada. Porque yo le estaba preguntando, repito, en relación de si me estaban tratando bien o simple y sencillamente yo estaba siendo un insujeto y que como consecuencia de mi falta de sujeción yo pensaba que me estaban tratando mal. Antes bien, si yo estaba siendo insujeto, el trato que me estaban dando era correcto. Amén. Ok, entonces yo me puse a orar y el Señor me dio una cita, mis amados hermanos, en el libro de Lucas, y ni más ni menos, cuando yo veo la cita, el Señor me responde con aquella cita que dice que al gadareno no lo podían sujetar ni con cadena ni con grilletes. Entonces me quedé yo, ¿para qué? Pregunté. Entonces me di cuenta, mis amados hermanos, de que el trato que el pastor que yo tenía en ese momento me estaba dando era un trato correcto y que el insujeto era yo. Pero si yo no me pongo a orar, le echo la culpa al pastor. Estoy pensando que era un mal pastor, que no me quería, que tenía preferencias. Pero cuando oré y le presenté al Señor mi causa, el Señor me dijo que el mal portado era yo. Entonces, ¿qué creen que hice? Ya así por las buenas, ¿verdad? Entonces entendí. Y ahí sí que bajé y ya no guardé nada en mi corazón porque yo pensaba que me estaban dando un maltrato, que no eran justos, mas sin embargo me di cuenta que todo estaba bien, el que estaba mal era yo. ¿Y en dónde recibí yo esa respuesta? En oración. Entonces, mis amados hermanos, no sé si a alguien le está hablando el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el padre, el pastor, la pastora, qué sé yo, están mal. Pero ¿por qué no vamos a orar? Y estoy 100% seguro que en ese momento que ustedes y yo, después de orar, guardemos silencio, pero que nos quedemos postrados o como ustedes oren, ¿verdad? Esperando la respuesta va a venir. Eso sí, les digo, tampoco la respuesta viene, yo dejo de orar, no digo amén, ¿verdad? Me quedo callado y automáticamente, no, es un momento en el que el Señor tiene que hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento y entonces yo poder recibir la palabra. Muchas veces la respuesta de Dios va a venir, como le digo, como me vino a mí. Me mandó al libro de Lucas en esa cita, mis amados hermanos, del Gadareno. Yo fui, busqué la cita y ahí estaba la respuesta. Amén. Entonces Dios habla, dice la Biblia, de muchas formas, pero para que Él hable, yo tengo que guardar silencio. Si yo estoy hable y hable y hable y hable y hable, ¿en qué momento lo voy a dejar a Él hablar? Entonces esa es una de las cosas que les digo que muchos cristianos no ponen en práctica. Todos están ahí y su gran oración y en el nombre de Jesús, amén. El amén, mis amados hermanos, al traducirlo, ¿verdad? Significa así sea. Amén. O sea, uno termina diciendo amén, que todo lo que hablé, así sea. Pero muchas veces ese amén es como cuando uno está hablando por teléfono, ¿verdad? Y bueno, adiós, y corta la llamada. Entonces, algo así es el amén. Amén. Uno se levanta y hace los quehaceres y solo hablamos. ¿Y en qué momento habló Dios? Ese momento, mis amados hermanos, yo les diría como consejo, no es una norma, ¿verdad? No está escrito, pero por lo que yo he experimentado, por lo menos dejemos de orar y guardemos silencio por lo menos unos 5 minutitos. Si el Espíritu les indica a ustedes que hay que seguir guardando silencio, pues háganlo. Recuerden que Dios le dio a su esposa, a Adán, cuando guardó silencio, cuando estuvo en reposo. Mientras que él estaba hablando activo, dice que no se encontró para él ayuda idónea. Pero cuando Dios lo hizo reposar, cuando Dios le cayó la boca, digámoslo así, vino la respuesta. Y cuando despertó, ahí estaba la respuesta de lo que él andaba buscando. Amén. Entonces todo esto viene
mis amados hermanos, como consecuencia de los 13 tipos de oración que ya les mencioné, aunque les mencioné un número 14, ¿verdad? De lo que dice Mateo 26:41, que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Otra cita, Marcos 13:33. Dice, mirad, dice acá. O sea, ese mirad no es nada más volteen, sino es como un pongan atención, como una forma en la que uno logra atraer la atención de alguien. Dice, mirad, presten atención, estén atentos. Una vez más dice, velad y orad. Escuchen lo que dice acá, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. ¿De qué tiempo está hablando ahí? Pues el tiempo en el que el Señor, mis amados hermanos, regrese por nosotros. La Biblia lo dice claramente que la hora, el tiempo, el momento, nadie lo sabe. Amén. Más sin embargo, como se los acabo de mencionar, para nosotros los que estemos velando y orando, cuando el Señor regrese, no será como ladrón. Porque para los que sea como ladrón, ellos van a estar durmiendo, no van a estar velando. Y cuando se despierten, se van a dar cuenta que Jesús ya vino. ¿Qué mejor ejemplo que la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes, dice la Biblia, de que estaban esperando, dice, al novio. Oigan la diferencia en las palabras. Estaban esperando al novio. Pero ustedes y yo sabemos que 5 se les acabó el aceite. Pero en su momento las 10 se quedaron bien dormidas. Y dice la Biblia que cuando ellas se despertaron, dice, he ahí una voz que decía, el esposo regresó, el esposo viene. Entonces, de las 10 vírgenes, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cuántas se casaron? La respuesta es, ninguna. Amén. Otra cosa es cuántas entraron, pero otra cosa es cuántas se casaron. Ninguna. ¿Por qué? Porque cuando ellas estaban esperando al novio. Pero como se quedaron dormidas, mientras que ellas estaban dormidas, el amado vino. Cuando ya él, mis amados hermanos, regresa, él ya venía casado. Amén. Y ellas lo estaban esperando para casarse. O sea, de las 10 vírgenes, aunque la parábola dice las 5 insensatas y las 5 prudentes, pero aunque eran prudentes, todas se durmieron. O sea, no eran tan prudentes. Entonces dice acá, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pero si ustedes y yo estamos orando y velando, aunque no sepamos exactamente en este momento la hora exacta, el momento exacto, pero yo puedo percibir, mis amados hermanos, que en el momento que Cristo venga, más de algún testimonio, ustedes y yo vamos a recibir en nuestro espíritu de Cristo ya viene. Amén. Más de algún testimonio, porque además la Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, creo que es, de que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas, dice. Amén. Entonces, definitivamente, antes, mis amados hermanos, de que Él venga, más de algún testimonio, ustedes y yo vamos a recibir directamente nuestro espíritu de ya viene. Amén. Aparte de todas las señales que estamos viendo que están aconteciendo, ¿verdad? O sea, para darse cuenta en relación a lo que está escrito y ver todo lo que en el mundo está pasando, con mucho respeto, ¿verdad? El tema es la oración. Pero no hace falta orar al ver todo lo que está pasando para que lo que está pasando nos diga de que Cristo pronto viene. El solo entendimiento de que ustedes y yo sabemos de que Cristo pronto viene y vemos todo lo que está pasando en el mundo nos demuestra que Él puede venir en cualquier momento. Pero yo creo, repito, que cuando el Señor venga, mis amados hermanos, más de algún testimonio recibiremos en nuestro espíritu y simple y sencillamente los que lo recibamos nos vamos, los que no lo reciban pues se quedan, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que estar orando? Porque dice acá, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pero la pregunta es acá, dice, oren porque no saben. Pero la pregunta es, ¿y si yo oro? Entonces sabré. Si yo no oro, no sabré cuándo es el tiempo. Pero si oro, sí sabré cuándo es el tiempo. Amén. Vamos a avanzar a otra cita, mis amados hermanos. Vi por ahí que había una manita levantada. No crean que me la pasé por alto. Cuando termine,
ahí me consultan, mis amados hermanos, o dicen lo que querían decir, ¿verdad? Amén. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Y también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 25. Entonces vamos a leer del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, los versículos 17 y 25. Dice, el primero dice, orad sin cesar. Y el otro dice, hermanos, orad por nosotros. Entonces acá nos damos cuenta, miren, aquí podemos agregar otro tipo de oración a los 14 que ya mencionamos, la oración por los ministros. Amén. La podemos agregar otro, sería un 15, un 16, la oración en todo tiempo. Amén, que es la oración acá sin cesar. Entonces aquí viene algo de lo que les decía, mis amados hermanos, de que si lo vemos literalmente, yo no puedo pasar todo el tiempo postrado orando. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que comer, tenemos que asearnos, tenemos que atender a los que tenemos hijos, tenemos que atender a nuestros hijos, los que tenemos cónyuge, tenemos que atender al cónyuge. O sea, hay muchas cosas más que tenemos que hacer, pero entonces, ¿cómo hago para orar sin cesar? Por ejemplo, tenemos el tiempo en el que nos congregamos. Deberíamos de aprovechar todo el tiempo que tenemos para orar. Alguno de ustedes en su momento me decía, ya me di cuenta que aquí en la iglesia se ora por todo. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando ustedes estén a punto de entrar, qué sé yo, a su trabajo, oren. No empiecen su jornada laboral sin haber orado. Si tienen negocio, no abran su negocio sin haber orado. Si lo van a cerrar, pues ciérrenlo y oren, mis amados hermanos, bendigan. Si se van a subir al automóvil, al bus, a la moto, no se suban, no agarren camino sin haber orado. Si van a comer, oren por los alimentos. Si van a salir caminando de la casa, oren. La Biblia dice que el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada. Y ayer ya les mencioné varias formas, mis amados hermanos, varias cosas también por las cuales es importante y necesario que oremos, mis amados hermanos. Amén. Entonces sí, se puede orar sin cesar, se puede orar en todo tiempo. Pero ¿en qué momento, mis amados hermanos, yo entiendo esto de que puedo orar en todo tiempo? Cuando estoy enamorado del Señor. Amén. Cuando uno está enamorado de una persona, esa persona, mis amados hermanos, uno la tiene presente y literalmente uno no puede olvidar a esa persona. ¿Por qué? Porque uno olvida a alguien que no tiene presente, pero a alguien que lo tiene presente, ¿cómo lo va a olvidar? Yo no me puedo olvidar, por ejemplo, de mi esposa y de mis hijos. Es ilógico que yo me olvide de ellos. Para empezar, pasamos casi todo el día juntos. Amén. Estoy casado, tengo hijos, los amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de eso? Eso no cabe ni siquiera en la cabeza, mis amados hermanos. Igual debería de ser nuestra relación con Dios. ¿Cómo me voy a olvidar yo de que soy cristiano? ¿Cómo me voy a olvidar yo de que tengo un Dios que me ama a pesar de ser como soy? No se puede uno olvidar de eso, mis amados hermanos. Pero ¿en qué momento uno se olvida? Como lo veíamos uno de estos días en la iglesia, cuando Dios ya no ocupa el primer lugar. Acuérdense, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, y sorprendente que la iglesia de Éfeso, uno de los significados que tiene es deseable. O sea, la iglesia de Éfeso era deseable para el Señor. Mas, sin embargo, el Señor, a pesar de que la iglesia tenía buenas obras, le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Y le dice, lo explicábamos uno de estos días en la iglesia, ya no soy el primero yo en importancia, ya no soy el primero en tiempo, ya no soy el primero en lugar, ya no soy el primero en orden. Los 4 tipos de tiempos en los cuales el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, perdiste tu primer amor. Y lo sorprendente es que le dice, mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, en el momento en el que uno deja de orar, es sorprendente, mis amados hermanos, que la Biblia muestra, ahí lo vamos a ver, y creo que con eso voy a ir terminando. Cuando uno deja de orar,
eso es pecado. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual si uno está pecando, no deliberadamente, solo uno dejó de orar, la Biblia dice que eso es pecado. Entonces esa es la razón por la cual cuando la tentación viene, el cristiano le da la bienvenida, bienvenido. ¿Por qué? Porque ya pecó dejando de orar. Ahora se presenta la tentación y repito, se le da la bienvenida porque se dejó de orar. Y esta oración es muy importante, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: hermanos, oren por nosotros. Amén. Esta es una oración, mis amados hermanos, que no solamente el apóstol Pablo lo dice acá, sino que también yo se los pido en este momento, hermano, oren por nosotros. Yo les puedo dar testimonio y sé que mi esposa que está ahí conectada también, pero mis amados hermanos, cuando una iglesia ora por sus pastores, yo le puedo decir, se siente. Así como espiritualmente hablando, nosotros como pastores los cubrimos, ustedes también nos deben y nos pueden cubrir en oración a nosotros. Pero también les digo, cuando una iglesia no ora por sus pastores, también se siente. Amén. Entonces yo les pido en el amor del Señor, oren, mis amados hermanos, por nosotros. Oren constantemente por nosotros. Pídanle al Señor. Miren, como les lo decía uno de estos días en la iglesia, de un libro que yo leí. Por cierto, no sé ni qué se me hizo, lo busqué, lo dejé en Guatemala supuestamente, pero cuando ya nos trasladamos al lugar donde dejamos las cosas que teníamos, no encontré el libro. El asunto es que el libro se titulaba Hágase un favor, ore por su esposa. Entonces, tomando esa idea, yo les puedo decir a ustedes como ovejas, háganse un favor. Oren por sus pastores, porque si ustedes oran, mis amados hermanos, por nosotros, les digo algo, no va a ser el aquello de que el pastor o la pastora llegan a predicar y ustedes y yo, de plano por mí lo estoy diciendo, saber ni de qué se enteró, saber ni qué le contaron, no, sino si ustedes oran por nosotros, el Señor, el Espíritu, nos va a dar la palabra que ustedes necesitan. Y cuando venga la palabra que ustedes necesitan, ustedes no van a andar diciendo, de plano saber ni qué le contaron. De plano por mí lo estoy diciendo. De plano ya se enteró. Sino ustedes van a recibir, esa es la palabra, era para mí. Uno recibe esa palabra, se va lleno y uno se da cuenta de cuánto Dios lo ama a uno. ¿Por qué? Porque está usando a su pastor, está usando a su pastora para que les hable lo que ustedes necesitan. ¿Acaso no es eso amor de Dios por las ovejas? Definitivamente. Así es, mis amados hermanos. Ese es el amor de Dios por las ovejas. Amén. Bueno, aquí hay una cita más, mis amados hermanos, y con esta voy a terminar, aunque no, todavía está lejos, pero no llegué. Aquí está la cita que les dije, que la Biblia muestra que el no orar es pecado. Pensé que era la que venía, pero no, todavía falta. Pero voy a terminar con esta de Santiago, capítulo 5 y versículo 16. Amén. Dice acá, Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y escuchen lo que dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Vean qué tremendo, mis amados hermanos, el poder que tiene el orar por otra persona. Amén. Dice acá, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y esto es exactamente lo que le pasó a Job. Los amigos, lo digo entre comillas, ¿verdad?, de Job llegaron a consolarlo supuestamente, pero ¿qué le terminaron diciendo? Tú estás como estás, le dicen. ¿Por qué? Porque de pronto tienes pecado oculto. Y aunque en parte tenían razón, pero ¿quién va a recibir consuelo así, mis amados hermanos, sabiendo de que los amigos en lugar de consolarlo llegan a señalarlo, llegan a acusarlo? Pero bueno, te les digo esto, ¿por qué? Porque esto que acabamos de leer es exactamente lo que le pasó a Job. Se supone que el necesitado, el que la estaba pasando mal, era Job. Mas sin embargo, como los otros tres amigos de Job, creo que fue Sofar, Elifaz y Bildad, los tres hablaron puras tonterías, excepto Eliú, que es el cuarto y era el más joven. El Señor le dice, les pegó una cuadrada, digámoslo así, a los tres, y luego les dice,
Job orará por ustedes. Imagínense, supuestamente el que necesitaba oración era Job por todo lo que estaba pasando. Mas sin embargo, Job oró por ellos, y desde el momento que Job oró por ellos empezó su restauración, empezó su sanidad. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos algún tipo de congoja, aflicción, preocupación en el alma, y la Biblia muestra que eso se va cuando yo oro por otro, mis amados hermanos. Entonces pongamos en práctica esto, y dice acá, para que seáis sanados. Y termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y hay alguna versión que muestra y dice que aún dentro de ese puede mucho, es eficaz aún para perdonar pecados. Y cuando seguimos leyendo ahí, en el versículo 20, me parece que es de Santiago, del mismo capítulo 5, versículo 20, habla, mis amados hermanos, de que el que hace volver a un pecador de su camino ha cubierto multitud de pecados, en cuenta los del pecador y en cuenta los del que lo hizo volver. Amén. Entonces les digo, la oración, según lo que estamos viendo acá, es muy, muy poderosa. Y como lo dice acá, es eficaz. Entonces la oración, mis amados hermanos, aunque la carne sea débil, pero si el espíritu está dispuesto, en los momentos, mis amados hermanos, en los que ustedes tengan el deseo de orar, miren, yo les doy el consejo. No se limiten, no se centren en tengo la necesidad de orar, pero tengo que hacer almuerzo. Tengo la necesidad de orar, pero tengo que ir a trabajar. O sea, yo sé que todo eso es necesario, pero nada se pierde, mis amados hermanos, con 5 minutitos de oración y que esa necesidad se sacie. Amén. Lógicamente, ¿verdad? En algún momento tengo que hacer mi tiempo para poder buscar al Señor. Como lo explicábamos un día jueves, creo que fue en la iglesia, de que aquella frase, pastor, perdone, pues no tengo tiempo para ir a la iglesia, es muy trillada, mis amados hermanos, porque sí tenemos tiempo. El asunto es que no nos hacemos el tiempo, y de igual forma para orar también tenemos tiempo, y para eso no hace falta que ustedes vayan a la iglesia. A la iglesia se va a orar, pero también a otras cosas. Para orar basta con que yo tenga, y ahí lo vamos a ver, pero más adelante, hoy ya no, la disposición, y yo puedo orar esté en donde esté. Yo les digo, uno de los lugares en donde más he sentido la presencia del Señor es en el bus, mis amados hermanos. Imagínense quién va a estar orando en el bus, y quién se va a poner a llorar por la presencia del Señor en el bus, si es un lugar, lamentablemente, que no es muy, muy seguro. Antes bien, por la misma inseguridad, hace que la persona que lo aborde, ¿verdad?, vaya atenta, y muchas veces a lo que menos se le ocurre a la gente es orar. Entonces yo tengo que terminar, pero nada más les voy a dejar la cita en donde les dije de que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que el no orar es pecado. Y como se los decía, y esta es la razón por la cual cuando viene la tentación, porque el cristiano termina pecando si solo es una tentación. Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Amén. La Biblia muestra que Jesús fue tentado, pero no pecó en nada. Entonces, cuando yo estoy siendo tentado, eso no se cuenta por pecado. Pero ¿por qué viene la tentación y terminamos pecando muchas veces? Por falta de oración, porque por cuanto no oro, es que ya estoy pecando. Entonces, el pecado más la tentación se unen, y la Biblia muestra que al final, en el libro de Santiago también, que el pecado da a luz la muerte. Amén. Bueno, pero termino. Dice Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 23. ¿Qué está pasando ahí en el contexto? La Biblia dice, mis amados hermanos, que el pueblo se levantó en contra del profeta Samuel, quien era el que gobernaba al pueblo de Israel, y le dicen, ya no te queremos a ti por cabeza, queremos un rey como las demás naciones. Tus hijos no son íntegros, no son puros como tú ya estás viejo. Imagínense hasta lo que le dijeron al pobre Samuel, mis amados hermanos. Prácticamente le están diciendo, número 1, no te queremos. Número 2, tus hijos son lo peorcito que hay por ahí.
mis amados hermanos, por más bien o mal portados que sean nuestros hijos, pero no nos va a agradar que alguien venga y nos diga, mire, su hijo es de lo peor que hay. Nos va a doler y probablemente reaccionemos en la carne y le respondamos, y los suyos son peor. Bueno, pero dejémoslo ahí. Entonces le están diciendo, tus hijos son mal portados. Y todavía le dicen, ya estás viejo, como quien dice, y lo dice la Biblia, lo viejo, todo lo que se ha envejecido está pronto a desaparecer. Le están diciendo, estás viejo, casi que le están diciendo, cualquier momento te mueres y ¿quién nos va a gobernar? Entonces es un momento en el que básicamente el pueblo de Israel está rechazando al profeta y está rechazando a la familia del profeta. Y Samuel sale con esto que vamos a leer, dice, y en cuanto a mí, a pesar de que lo habían desechado, a pesar de que le habían dicho que no querían ni siquiera que sus hijos gobernaran, a pesar de que le acababan de decir, ya estás viejo y en cualquier momento te morís, Samuel responde, y en cuanto a mí, lejos esté de mí, de que peque contra el Señor, cesando o dejando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, de que aunque lo estaban rechazando, él dice que no iba a pecar en contra del Señor, dejando de orar por aquellos que lo estaban rechazando. Antes bien, dice, los instruiré en el camino bueno y recto. Les aseguro que si alguien viene y nos hace lo que le hicieron a Samuel, nos ponemos a orar, pero para que Dios le envíe un trueno, para que Dios haga descender fuego y que lo consuma a él y a toda su generación, porque se metió con el ungido, con la ungida de Jehová. No, mis amados hermanos, la Biblia muestra acá de que nuestra oración tiene que ser con el fin de instruir por el camino bueno y recto, aún a aquel que nos ha hecho un daño. Ese es el evangelio, mis amados hermanos. Jesús, ese es otro tipo, imagínense, otro tipo de oración que les voy a mencionar ahorita. Bueno, aunque creo que sí lo mencionamos. Jesús en la cruz orándole al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la oración de intercesión. Jesús intercediendo por aquellos que lo estaban matando, mis amados hermanos. Pero bueno, yo tengo que terminar, mis amados hermanos. En su momento, en su tiempo, vamos a explicar cada una de estas 13 oraciones que mencionamos, para que entonces, después de que expliquemos esto, ya ustedes y yo con entendimiento, bueno, por esto no tengo que orar, por esto tengo que guerrear. Amén. Y ahí se van a dar cuenta, mis amados hermanos, de que nuestra vida espiritual, si lo ponemos en práctica, lógicamente, va a cambiar. Vamos a crecer espiritualmente hablando, y aquel nivel espiritual que tal vez no nos lo imaginamos, no porque seamos cristianos carnales, sino porque probablemente no hemos recibido la revelación de lo que vamos a llegar a ser, lo vamos a alcanzar. Amén. Yo les hablo por mí, no sé si mi esposa, pero creo que le pasó algo similar. Yo ni me imaginaba ni quería ser pastor. ¿Y por qué llegué a ser pastor? Porque yo me enamoré de la oración y de la palabra del Señor. Y en oración y en el estudio y en la lectura de la Biblia, yo iba con el que en ese entonces era mi pastor, y yo le decía, mire pastor, recibí esto y esto. Y un día me dijo, bueno, te voy a poner a predicar. Me dijo, ¿por qué? Porque lo que yo estaba recibiendo en oración, en estudio de la Biblia y leyendo la palabra, él mejor que yo, porque él era el pastor, ¿verdad? Sabía que la iglesia necesitaba algo de lo que el Señor me estaba dando, y me puso a predicar. Y luego ya no me callaron también. Ahora imagínense, 1 hora no me alcanza para un tema, mis amados hermanos. Y me recuerdo que la primera vez que prediqué, no sé si le dirán aquí igual, pero allá en Guatemala hay unos libros que son unos cuadernos que son grandes, así, espiral, y por el tamaño se le llama libro universitario. Y un cuaderno de esos universitarios lo llené con 12 hojas. Imagínense ustedes, 12 hojas llenas de todo lo que había escrito. Y las 12 hojas solo las pasé a leer media hora en un discipulado de jóvenes. Ya después, cuando me metí a orar, cuando me metí a escudriñar la Biblia, cuando me metí a leer la Biblia, miren, el tiempo avanza, mis amados hermanos, y no hay poder humano que me calle. Pero ya me voy a callar. Amén. Entonces se los dejo ahí en su corazón. Que el Espíritu Santo nos inquiete, que nos dé un espíritu de oración, y que aprendamos, mis amados hermanos, así como no podemos vivir sin el aire,
sin el alimento, así ustedes y yo no deberíamos de permitirnos pasar ni siquiera un día sin poder orar. Y no estoy hablando de la oración que hacemos por los alimentos, ¿verdad? Sino un momento en el cual yo pueda, aunque sea, repito, aunque sea 5 minutos, mis amados hermanos, pero que yo me postre delante de la presencia del Señor y le diga, como lo decía un corito de los que cantábamos hoy: Padre Celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes atención. Y luego el coro: porque soy un necesitado, porque soy un menesteroso. Aunque sea 5 minutitos, pero postrado delante del Señor. Y les aseguro, mis amados hermanos, que nuestras vidas cambian. Pero si yo dejo de orar, lo acabamos de leer, la Biblia dice que el dejar de orar es pecado. Pero que el Señor nos libre y que nos dé un espíritu de oración. Decimos amén, amén y amén.